El municipio de Jojutla se encuentra en el sur del estado de Morelos, constituye como la cabecera del distrito 4 del mismo. En el municipio de Jojutla predomina el clima cálido subhúmedo con lluvias en verano. Generalmente llega a 42 grados Celsius máxima y 21 grados Celsius mínima. Cuenta con una población de 57.682 habitantes según el INEGI en 2020, cifra que representa el 2.9% de la población en la entidad. En el municipio constituye la fauna una parte crucial e importante, como las codornices, los zacateros, las tórtolas, los tlacuaches, conejos, víboras de cascabel, iguanas y pequeñas lagartijas. En cuanto a su flora, está constituida principalmente por selva baja caducifolia de clima cálido, como bisaches, mezquites, tehuistles, gamúchiles, nopales y cactáceas. La superficie de Jojutla es de 143 kilómetros cuadrados y se encuentra a 890 metros sobre el nivel del mar. Colinda con los municipios de Tlaquiltenango, Puente de Ixtla, Zacatepec y Tlaltizapán. Al municipio lo atraviesa el río Alpuyeca, que recoge los derrames de las cercanías de Sosocotla y toma el nombre de río Apatlaco. Las primeras personas que llegaron a Jojutla fueron los olmecas, cuando arribaron en el estado de Morelos del año 200 después de Cristo a 500 después de Cristo. Posteriormente llegaron los tlahuicas al inicio del siglo XII y con la ayuda de los olmecas pudieron levantar un teocalli llamado Momozoc en el anterior barrio llamado Nahualco. Posteriormente se llamó Tetecalita y ahora es parte del centro. Ya durante la conquista, el Teocalli sufrió un cambio, ya que el nieto del conquistador Hernán Cortés, Pedro Cortés, mandó a construir un torreón en donde se vigilaba a los nativos y se le empezó a llamar Tlalpixticán. El torreón y el pequeño Teocalli fueron destruidos durante la independencia de México, ya que el virrey consideraba que ahí se escondían los rebeldes y para poder ahuyentarlos tenían que destruirlo. Sus restos fueron utilizados para la construcción del Palacio Municipal, que en aquel entonces mandó a construir Joaquín Fandiño con los recursos que habían ahorrado los indígenas para la construcción del templo del Señor de Tula. Durante la conquista, perteneció dentro del Marquesado de Valle de Oaxaca. Los franciscanos establecieron casas de visita y empezaron la evangelización de los asentamientos prehispánicos en la región de Jojutla. Los dominicos establecieron la sede de la doctrina de nuestro Padre Santo Domingo, en cuya jurisdicción incluyeron los pueblos indígenas de San Miguel Xochutla, Santa María Tlatentzin, San Pedro de Huixtla, San Juan Tequesquitengo, San Mateo Ixtla y Amacuzaque. Para iniciar la evangelización, consagraron un momoxtli, adoratorio indígena, al culto del Espíritu Santo y edificaron la capilla de San Miguel. Los dominicos congregaron aquí a indígenas de Chimalacatlán, diezmados por la peste de calambre, para establecer la villa del Arcángel San Miguel de Xochutla el 14 de abril de 1695. Ignacio de la Luz y las 18 familias se establecieron sobre la margen izquierda del río Apatlaco, cerca de su desembocadura en el Higuerón, en el lugar llamado el Vado de Atlajotitlán, de donde tal vez se fue cambiando en Xochutla, Xochutla y Jojutla. Por cierto, la etimología de Jojutla deriva de muchos tipos de interpretaciones, entre las cuales se distingue lugar donde abunda el azul cielo, por el añil que se producía ahí que daba el pigmento azul. Otras interpretaciones afirman que es tierra que arde, lugar verdoso, incluso lugar donde abundan las luciérnagas. La Capilla de Guadalupe tuvo una importancia histórica, ya que el doctor Espinosa afirmó que los primitivos de Jojutla vivieron por más de 80 años en el progreso de la formación del templo, comenzando el 29 de septiembre de 1705 y concluido el 15 de agosto de 1764, adornado con estilo barroco de figuras antropomorfas, isomorfas, flores y plantas geométricas. Incluso se lucieron platos de porcelana, posiblemente traídos en la nao china, cuya mercancía llegó hasta la región de Jojutla. Los demás barrios de Jojutla se fueron habitando por nativos de otros lados, como los nativos de Nexpa en Tlaquiltenango, emigraron hacia Jojutla y construyeron su capilla en 1581, dedicada a los tres santos reyes. Después llegaron los de Teocalcingo, que venían desde Guerrero, de Teocalcingo el Viejo,
construyeron su capilla San Sebastián Mártir en 1680 por la Orden de los Dominicos. El padre Minos nos dice en sus apuntes que San Juan Bautista Panchimalco, antes del año 1600 que fue su fundación, era solo una barranca boscosa que era utilizada por los nativos de Xoxautla, Tlatenci, los barrios de Nexpa, Tetecalita y Teocalcingo, que venían a este lugar por turnos a cuidar que los vagabundos no se robaran los productos de sus labores. Esto se hizo por mucho tiempo hasta que, cansados de ir y venir, varios de ellos decidieron quedarse definitivamente. Una de las tradiciones de la región del sur que cabe destacar es el 3 de mayo de cada año, Día de la Santa Cruz. De acuerdo a la tradición católica, los nativos de Panchimalco, Jojutla, Tlatenchi, Sosocotla, Tlaquiltenango, Tequesquitengo y Tehuixtla llevaban al cerro de Sosotzin, conocido como Cerro de Higuerón, una ofrenda a la que llamaban el Huentle, misma que consistía en alimentos tales como mole verde, que era llevado en una gran cazuela acompañado a su vez de muchas cazuelitas, tamales nejo, pequeños jarros de barro con agua, frutas y bebidas, cera e incluso así como otros alimentos, todo ello en miniatura. Tlatenci de Santa María Virgen y Madre del Verbo Encarnado es un poblado de Jojutla que se halla a unos 4000 metros, poco menos de una legua, hacia el sur y se halla situado en una pequeña eminencia que se eleva sobre un llano. Existió un templo pagano, cuyas ruinas se ven aún, a unos 2000 metros hacia el poniente de donde ahora se halla el pueblo. Antes se cultivaba la ajonjolí, que se utilizaba como aceite que se untaba en el cuerpo, a semejanza de los antiguos griegos, y el algodón lo utilizaban para hacer tejidos, huipiles, en cuyo trabajo se encargaban las mujeres. San Pedro de Huixla es una localidad que se ubica al sureste de la cabecera de Jojutla. El origen de este pueblo se remonta a una época ignorada, pero se sabe que los primeros llegaron de Tlacotename, que hoy es una ranchería de Puente de Ixtla. Después caminaron hacia el occidente por la orilla del río a Ixtacuac, que fueron obligados debido al peligro del río y al ahogamiento del vicario, que iba seguido al poblado. Fue entonces que a mediados del siglo XVIII llegaron a Tehuixtla, que perteneció a lo eclesiástico de Tlaquiltenango. Se dice que conservaban los indígenas la costumbre antigua de que cuando querían que lloviera en sus labores ponían una imagen de San Pedro en un río. San Juan Tequesquitengo, llamado así por la elaboración del tequesquite que se empleaba en la elaboración del jabón común, se sabe por tradiciones que los vecinos radicados en la orilla de aquella lagunilla eran indígenas venidos de varias partes de la región por los años de 1650. La razón era por la producción del tequesquite, la caza de patos, la pesca y la siembra de maíz y ajonjolí. La demanda de tequesquite llegó a tal punto que inclusive se exportaba. Desde 1820, los derrames del agua de la hacienda de San José Vista Hermosa habían aumentado al caudal de la laguna y poco a poco invadieron las casas y chozas. En 1856 comenzó a llegar el agua al atrio de la iglesia y en la actualidad apenas se ve la extremidad superior de la torrecilla en medio de las aguas. Tiempo después, durante la independencia de México, Juan Antonio Tlaxcuapan, que en el año de 1813 fue regidor indígena de Jojutla en el ayuntamiento de Tlaquiltenango, cuando decidió reunirse con el señor Guerrero y Nicolás Bravo, con quienes platicó en fechas previas a la celebración del Congreso de Anáhuac, fue partidario del movimiento e impulsó a muchos a unirse a la lucha. Desgraciadamente murió fusilado a finales de 1813 en Tlaquiltenango. Durante mucho tiempo los españoles cultivaron caña de azúcar desde el inicio del periodo colonial hasta el siglo XIX para abastecer a modernas haciendas azucareras y alcoholeras en esa región, donde a mediados de ese siglo Ricardo Sánchez introdujo el cultivo de arroz con un préstamo de 8,000 pesos que le hicieron los indígenas de Jojutla. Tal fue el impacto del arroz que hizo que Jojutla se convirtiera en un lugar destacado por su producción y calidad. Ya para el 29 de marzo de 1847 se hizo municipio del Estado de México por decreto. Tras la creación del estado de Morelos el 17 de abril de 1869, poco tiempo después, la villa de Jojutla alcanzó el rango de ciudad el 15 de mayo de 1873 con el nombre de Jojutla de Juárez, por decreto del gobernador Francisco Leiva Arciniegas. Los servicios del ferrocarril interoceánico y su estación en Jojutla fueron inaugurados el 21 de septiembre de 1890, con festividades memorables presididas por el general Carlos Pacheco, ministro de Fomento Económico de Porfirio Díaz, y por el general Jesús H. Preciado. Este trenecito corría todos los días entre Cuautla y Puente. Llegó a la revolución a Jojutla en marzo de 1911, cuando los maderistas tomaron la ciudad y los habitantes huyeron. También en el tren. Estuvo en función de 1890 hasta 1978.
Por allá de 1957, cuando era presidente Roque González Urriza, hubo una inundación en la calle Constitución del 57. Algunos comercios de esa calle y locales del viejo mercado Benito Juárez quedaron bajo el agua y poco pudo hacer la gente por rescatar sus mercancías y cosas. Ya para el 15 de agosto de 1970 se fundó el nuevo mercado Benito Juárez. Ya para el siglo XXI, la ciudad de Jojutla de Juárez empezó a progresar considerablemente en comparación de otros lados y se empezaron a poner más negocios y más gente interesada en visitarla. Desafortunadamente, el mayor reto que tuvo que enfrentar esta ciudad fue el terremoto de 7.1 grados Richter que azotó muy feo el 19 de septiembre del 2017, destruyendo iglesias, casas, sitios históricos y vidas humanas. Con el paso del tiempo, Jojutla se ha levantado y ha podido superar ese tan terrible suceso. Actualmente es una ciudad y poblado próspero con un futuro muy prometedor. Por esto y por más razones, si es que eres jojutlense, siéntete orgulloso de tu historia, de tus raíces y de dónde vienes. Y si no lo eres, ven a disfrutar un día en los hermosos paisajes balnearios y otras atracciones que te ofrece este hermoso municipio, porque Jojutla siempre se pone de pie. ¡Viva Jojutla!